Capítulo 2. Un padre con hijos rebeldes. Isaías 1 del 2 al 9. Como cualquier padre amoroso mantuvo bien a sus hijos. Durante muchos años se ocupó de que no les faltara alimento, ropa y cobijo. Los disciplinó cuando se hizo necesario, pero el castigo nunca fue excesivo, sino hasta el grado debido. Jeremías 30:11 dice: Porque yo estoy contigo, afirma Jehová, para salvarte, pero voy a exterminar a todas las naciones por las que te he esparcido. Sin embargo, a ti no te voy a exterminar. Te disciplinaré hasta el grado debido. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Por tanto, podemos imaginarnos el dolor que siente este amoroso padre cuando tiene que declarar: Hijos he criado y educado, pero ellos mismos se han sublevado contra mí. Isaías 1:2b. Los hijos rebeldes a los que aquí se alude son el pueblo de Judá, y el padre herido en sus sentimientos es Jehová Dios. Qué lamentable: Jehová ha cuidado a Judá y la ha ensalzado entre las naciones. Pasé a vestirte con una prenda de vestir bordada y a calzarte con piel de foca y a envolverte en lino fino y a cubrirte con género costoso. Les recuerda más tarde por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel 16:10. Sin embargo, los habitantes de Judá en su mayoría no agradecen lo que Jehová ha hecho por ellos. Al contrario, se sublevan contra él. Con razón Jehová hace que sus palabras tocante a aquellos hijos rebeldes vayan precedidas de esta proclamación. Oigan cielos y presta oído, oh tierra, porque Jehová mismo ha hablado. Isaías 1:2a. Siglos antes los cielos y la tierra oyeron, por así decirlo, las claras advertencias que se dieron a los israelitas sobre las consecuencias de desobedecer. Moisés dijo: De veras, tomo como testigos contra ustedes hoy los cielos y la tierra de que positivamente perecerán deprisa de sobre la tierra hacia la cual van a cruzar el Jordán para tomarla en posesión. Deuteronomio 4:26. Ahora, en tiempo de Isaías, Jehová convoca a los cielos invisibles y a la tierra visible para que testifiquen de la sublevación de Judá. La gravedad de la situación exige abordarla con franqueza. Es notable y también alentador que, aun en esas circunstancias extremas, Jehová no se presenta ante Judá simplemente como el dueño que la ha comprado, sino como Padre amoroso. En efecto, ruega a su pueblo que mire la cuestión desde el punto de vista de un padre angustiado por el descarrío de sus hijos. Es posible que algunos padres de Judá se identifiquen con esa situación y se sientan conmovidos por la analogía. En cualquier caso, Jehová está a punto de exponer sus argumentos contra la nación. Las bestias saben más. Jehová dice por medio de Isaías: un toro conoce bien a su comprador y el asno el pesebre de su dueño. Israel mismo no ha conocido mi propio pueblo, no se ha portado con entendimiento. Isaías 1:3. La nota al pie de página dice: en este contexto, Israel se refiere al reino de dos tribus de Judá. El toro y el asno son animales de tiro que a los residentes de Oriente Medio les resultan familiares. Ciertamente la gente de Judá no puede negar que hasta esas simples bestias tienen un sentido de fidelidad, una clara noción de que pertenecen a un dueño. A este respecto, veamos lo que un investigador de la Biblia presenció al caer la tarde en una ciudad de Oriente Medio. La manada empezó a dispersarse en cuanto se halló dentro de los muros de la ciudad. Todos los bueyes conocían a la perfección quiénes eran sus amos y el camino a su casa, y ni por un momento se desconcertaron en aquel laberinto de callejones angostos y sinuosos. En cuanto al asno, fue derecho a la puerta y luego al pesebre de su amo. Dado que escenas como esas sin duda son comunes en el tiempo de Isaías, el mensaje de Jehová es claro. Si hasta una bestia conoce a su dueño y su propio pesebre, ¿qué excusa puede dar la gente de Judá para haber dejado a Jehová? Bien puede decirse que no se han portado con entendimiento. Es como si no comprendieran que su prosperidad y su misma existencia dependen de él. Verdaderamente es una muestra de misericordia el que Jehová aún llame a la gente de Judá mi propio pueblo.
Que nunca nos portemos sin entendimiento y dejemos de agradecer todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Imitemos más bien al salmista David, quien dijo: Ciertamente te elogiaré, oh Jehová, con todo mi corazón, de veras declararé todas tus maravillosas obras. Salmo 9:1. Asimilar continuamente el conocimiento de Jehová nos animará a ello, pues la Biblia dice que el conocimiento del Santísimo es lo que el entendimiento es. Proverbios 9:10. Meditar a diario en las bendiciones de Jehová hará que nos sintamos agradecidos y que nunca menospreciemos a nuestro Padre Celestial. Colosenses 3:15. El que ofrece acción de gracias como su sacrificio, dice Jehová, es el que me glorifica. Y en cuanto al que guarda un camino fijo, ciertamente le haré ver la salvación por Dios. Salmo 50:23. Una terrible afrenta al Santo de Israel. Isaías prosigue su mensaje con palabras contundentes dirigidas a la nación de Judá. Ay de la nación pecadora, el pueblo cargado de error, descendencia malhechora, hijos ruinosos. Han dejado a Jehová, han tratado con falta de respeto al Santo de Israel, se han vuelto hacia atrás. Isaías 1:4. Los actos de maldad pueden acumularse hasta el punto de convertirse en una carga aplastante. En los días de Abraham, Jehová calificó los pecados de Sodoma y Gomorra de muy graves. Génesis 18:20 dice: Así que Jehová dijo: Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes y sus pecados son muy graves. Algo parecido ocurre con el pueblo de Judá, pues Isaías dice que está cargado de error. Además, lo llama descendencia malhechora, hijos ruinosos. En efecto, los habitantes de Judá son como hijos delincuentes. Se han vuelto hacia atrás, o como lo expresa la versión de la Casa de la Biblia, 1992, le han vuelto la espalda a su padre. Por su proceder descarriado, el pueblo de Judá muestra una gran falta de respeto al Santo de Israel. ¿Qué denota esta expresión que se halla 25 veces en el libro de Isaías? Ser santo significa ser limpio y puro. Jehová es santo en grado superlativo. Revelación, Apocalipsis 4:8. A los israelitas les viene a la memoria este hecho cada vez que miran las palabras grabadas en la lámina resplandeciente de oro que lleva el sumo sacerdote sobre el turbante. La santidad pertenece a Jehová. Éxodo 39:30. Al utilizar la expresión el Santo de Israel para referirse a Jehová, Isaías subraya la gravedad del pecado de Judá. Esos rebeldes están violando directamente el mandato impuesto a sus antepasados. Tienen que santificarse y tienen que resultar santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Los cristianos de la actualidad han de evitar a toda costa faltarle al respeto al Santo de Israel, como hizo Judá. Deben imitar la santidad de Jehová. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice: Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. Además, es preciso que odien lo que es malo. Salmo 97:10 dice: Oh ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo. Él protege la vida de sus leales, los rescata de las manos del malvado. Prácticas inmundas como la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo o la borrachera pueden corromper a la congregación cristiana. Por ese motivo se expulsa de esta a quienes rehúsan abandonarlas. Con el tiempo, a aquellos que de forma impenitente siguen un proceder de inmundicia, no se les permitirá recibir las bendiciones del reino de Dios. Todas esas obras inicuas constituyen en realidad una terrible afrenta al Santo de Israel. Romanos 1:26 y 27 dice: Por eso Dios los entregó a una pasión sexual vergonzosa, porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras que son antinaturales. Del mismo modo, los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres, ardieron de pasión unos por otros, y hombres con hombres hicieron lo que es obsceno, y ellos mismos recibieron el castigo completo que se merecían por su error. Primera a los Corintios 5 del 6 al 11 dice:
No es bueno que presuman. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva sin fermentar, así como de hecho lo son, porque en efecto Cristo nuestro Cordero de Pascua ha sido santificado. Por consiguiente, no celebremos la fiesta con la levadura vieja ni con la levadura de la maldad y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad. Les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Con eso no quise decir que se separaran completamente de la gente de este mundo, que es sexualmente inmoral, de los codiciosos, de los extorsionadores o de los idólatras. Si así fuera, ustedes tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Primera a los Corintios 6, 9 y 10 dice, pues que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Enfermos de pies a cabeza. A continuación, Isaías procura que los habitantes de Judá razonen, señalándole la condición enferma en la que se encuentra. Dice, ¿en qué otra parte se los golpeará aún más, puesto que añaden más sublevación? Es como si Isaías les preguntara, ¿es que no han sufrido ya bastante? ¿Por qué se hacen aún más daño persistiendo en su rebelión? Entonces prosigue. Toda la cabeza está en condición enferma y todo el corazón está endeble. Desde la planta del pie hasta la cabeza misma no hay en él lugar sano. Isaías 1, 5 y 6a. Judá se halla en un estado deplorable y malsano, enferma en sentido espiritual de pies a cabeza, un diagnóstico realmente sombrío. ¿Deberíamos sentir lástima por Judá? Ni mucho menos. Siglos antes se advirtió debidamente a toda la nación de Israel del castigo por la desobediencia. Entre otras cosas, se le dijo, Jehová te herirá con un divieso maligno sobre ambas rodillas y ambas piernas, del cual no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Deuteronomio 28:35. Por su terco proceder, Judá está padeciendo en sentido figurado esas mismas consecuencias, y todo podría haberse evitado si el pueblo tan solo hubiera obedecido a Jehová. Isaías sigue describiendo el lamentable estado de Judá. Heridas y magulladuras y contusiones frescas no han sido exprimidas ni vendadas, ni ha habido ablandamiento con aceite. Isaías 1:6b. El profeta hace alusión a tres tipos de lesiones: heridas, cortaduras como las infligidas con una espada o cuchillo, magulladuras, verdugones causados por golpes y contusiones frescas, llagas recientes y abiertas que parecen incurables. La imagen que se presenta es la de un hombre al que se ha castigado con severidad de toda manera imaginable, sin que ninguna parte de su cuerpo haya quedado indemne. Judá está verdaderamente maltrecha. ¿Hace la lamentable condición de Judá que ésta se vuelva a Jehová? No. Judá es como el rebelde del que habla Proverbios 29:1. Un hombre censurado repetidas veces, pero que hace dura su cerviz, de repente será quebrado, y eso sin curación. La nación no parece tener cura. Como dice Isaías, sus heridas no han sido exprimidas ni vendadas, ni ha habido ablandamiento con aceite. En cierto sentido, toda Judá es una llaga abierta y sin vendar. La nota al pie de página dice, las palabras de Isaías reflejan la práctica médica de su tiempo. El investigador de la Biblia, E.H. Plomtre, señala, cerrar o apretar la herida purulenta para limpiarla de pus era lo primero que se intentaba. A continuación se vendaba con una cataplasma, como en el caso de Ezequías, capítulo 38, 21. Y luego se usaba algún aceite tónico o ungüento, probablemente aceite y vino, como en Lucas 10,
34 para limpiar la úlcera. Lo que pasó con Judá nos enseña que debemos estar en guardia contra la enfermedad espiritual. Al igual que la de índole física, puede afectarle a cualquiera de nosotros. Al fin y al cabo, ¿quién es inmune a los deseos de la carne? La codicia y un deseo excesivo de placeres pueden echar raíces en nuestro corazón. Por lo tanto, hemos de aprender a aborrecer lo que es inicuo y adherirnos a lo que es bueno. Romanos 12:9 dice: que su amor no sea hipócrita, detesten lo que es malo, apéguense a lo que es bueno. También es preciso que cultivemos en nuestra vida diaria los frutos del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 y 23 dice: por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. De ese modo evitaremos estar como Judá, espiritualmente enfermos de pies a cabeza. Una tierra desolada. Isaías deja ahora su analogía médica y pasa a hablar del estado en que se halla el territorio de Judá. Como si estuviera contemplando una llanura asolada por la guerra, dice: la tierra de ustedes es una desolación, sus ciudades están quemadas con fuego, su suelo directamente enfrente de ustedes, extraños se lo están comiendo, y la desolación es como un derribo por extraños. Isaías 1:7. Aunque estas palabras se hallan al principio del libro de Isaías, en opinión de algunos biblistas, es probable que el profeta las pronunciara en un momento posterior a su carrera, tal vez durante el reinado del malvado rey Acaz. Afirman que el reinado de Usías fue tan próspero que no encaja con una descripción tan sombría. Si bien no puede establecerse con certeza que el libro de Isaías se compilara en orden cronológico, es posible que sus palabras respecto a la desolación sean proféticas. Lo más probable es que al pronunciar la citada declaración, Isaías emplee la técnica utilizada en otros lugares de la Biblia de referirse a un suceso futuro como si ya hubiera ocurrido, para recalcar que la profecía se cumplirá sin falta. Compárese con Revelación 11:15. Revelación 11:15 dice: el segundo ángel tocó su trompeta, entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Sea como fuere, la descripción profética de la desolación de Judá no debería tomar por sorpresa a este mundo terco y desobediente. Siglos antes, Jehová les había advertido de las consecuencias de la rebelión al decir: yo por mi parte ciertamente haré desolado el país, y los enemigos de ustedes que están morando en él simplemente se quedarán mirando asombrados a causa de ello. Y a ustedes los esparciré entre las naciones, y ciertamente desenvainaré una espada tras de ustedes. Y su tierra tiene que quedar hecha una desolación, y sus ciudades llegarán a ser una ruina desolada. Levítico 26, 32 y 33 dice: yo haré que el país quede desolado y los enemigos de ustedes que vivirán en él se quedarán mirando asombrados, y yo los esparciré entre las naciones, y desenvainaré una espada que irá detrás de ustedes. Su tierra quedará desolada y sus ciudades serán destruidas. Primera de Reyes 9 del 6 al 8 dice: pero si ustedes y sus hijos dejan de seguirme y no obedecen los mandamientos y los estatutos que les he dado, y se van a servir a otros dioses y a inclinarse ante ellos, entonces eliminaré a Israel de la tierra que les he dado y quitaré de mi vista la casa que he santificado para mi nombre. E Israel se convertirá en objeto de desprecio y motivo de burla entre todos los pueblos. Y esta casa llegará a ser un montón de ruinas. Todo el que pase junto a ella se quedará mirando asombrado. Silbará y se preguntará: ¿por qué Jehová les hizo eso a esta tierra y a esta casa? Por lo visto, las palabras de Isaías 1, 7 y 8 se cumplen durante las invasiones de los asirios que provocan la caída de Israel y gran devastación y sufrimiento en Judá. Isaías 1, 7 y 8 dice: la tierra de ustedes está desolada y sus ciudades han sido quemadas con fuego ante sus propios ojos. Hay extranjeros devorando su país. Es como una tierra arrasada por invasores.
Han dejado a la hija de Sión como un refugio en una viña, como una choza en un campo de pepinos, como una ciudad cercada por el enemigo. Segunda de Reyes 17:5 dice, el rey de Asiria invadió todo el país, llegó a Samaria y la mantuvo cercada por 3 años. Segunda de los Reyes 17:8 dice, y siguieron las costumbres de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas y las costumbres que habían establecido los reyes de Israel. Segunda de Reyes 18:11 y 13 dice, entonces el rey de Asiria se llevó a los israelitas al destierro en Asiria y los estableció en Jalá y en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Segunda de Crónicas 29:8 y 9 dice, así que Jehová se indignó con Judá y Jerusalén, de modo que los convirtió en motivo de horror, asombro y silbidos, como ustedes pueden comprobar con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a espada y nuestros hijos, hijas y esposas estuvieron cautivos. Judá, sin embargo, no ha sufrido una aniquilación total. Isaías añade, y la hija de Sión ha quedado como una cabaña en una viña, como choza de vigilancia en un campo de pepinos, como una ciudad bloqueada. Isaías 1:8. En medio de toda esa devastación, la hija de Sión, Jerusalén, permanecerá en pie. Sin embargo, parecerá muy vulnerable como una cabaña en una viña o la choza del guardián de un pepinar. Cierto erudito del siglo XIX recordó las palabras de Isaías cuando, bajando por el Nilo, vio chozas de ese tipo que le parecieron poco más que un cobijo contra el viento del norte. En Judá, una vez terminada la siega, se dejaba que esas cabañas se estropearan y desmoronaran. A pesar de todo, por endeble que pudiera parecer ante el avasallador ejército asirio, Jerusalén sobreviviría. Isaías concluye así esta declaración profética. A menos que Jehová de los ejércitos mismo hubiera dejado que nos quedaran solo unos cuantos sobrevivientes, habríamos llegado a ser justamente como Sodoma, nos habríamos parecido a Gomorra misma. Isaías 1:9. La nota al pie de página dice, Laura Commentary on the Old Testament de C.F. Cale and F. Delitzsch dice, la locución del profeta llega aquí a un receso. El hecho de que en este punto se divide en dos secciones separadas se indica con un espacio en blanco entre los versos 9 y 10. Este método de marcar secciones grandes o pequeñas, ya sea dejando espacios en blanco o empezando una nueva línea, es más antiguo que los puntos vocálicos y los acentos y se fundamenta en una tradición antiquísima. Jehová finalmente intervendrá a favor de Judá contra el poder de Asiria. A diferencia de Sodoma y Gomorra, no será arrasada, sino que seguirá existiendo. Más de 100 años después, Judá volvió a verse amenazada. La disciplina que el pueblo había recibido por medio de Asiria no le sirvió de escarmiento. Continuamente estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero y despreciando sus palabras y mofándose de sus profetas. En consecuencia, la furia de Jehová subió contra su pueblo hasta que no hubo curación. Segunda de Crónicas 33:16. El monarca babilonio Nabucodonosor conquistó Judá y esta vez no hubo nada que quedara en pie como una cabaña en una viña. Incluso Jerusalén sufrió destrucción. Segunda de Crónicas 36 del 17 al 21 dice, de modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor.
Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control. Para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada guardó el sábado, hasta cumplir 70 años. Aun así Jehová dejó que quedaran unos cuantos, y a pesar de que Judá aguantó 70 años de destierro, Dios garantizó la continuidad de la nación y en particular de la línea davídica, de la que saldría el Mesías prometido. En el siglo I, Israel atravesó su última crisis como el pueblo en pacto con Dios. Cuando Jesús se presentó como el Mesías prometido, la nación lo rechazó y en consecuencia Jehová los rechazó a ellos. Mateo 21:43 dice: Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará una nación que produzca los frutos esperados. Mateo 23:37-39 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no lo quisieron? Miren, su casa queda abandonada y se les deja a ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ustedes no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Juan 1:11 dice: Vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. ¿Supuso eso que Jehová ya no tendría una nación especial sobre la tierra? No. El apóstol Pablo indicó que Isaías 1:9 tenía aún otro cumplimiento. Isaías 1:9 dice: Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado unos cuantos sobrevivientes, habríamos llegado a ser como Sodoma y nos habríamos parecido a Gomorra. Citando la versión Septuaginta escribió: Así como Isaías había dicho en otro tiempo, a menos que Jehová de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser justamente como Sodoma y habríamos quedado justamente como Gomorra. Romanos 9:29. En esta ocasión los sobrevivientes fueron los cristianos ungidos, los cuales demostraron su fe en Jesucristo. Este grupo se compuso al principio de cristianos de origen judío, a los que más tarde se unieron otros de origen gentil. Juntos constituyeron un nuevo Israel, el Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice: Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. Romanos 2:29 dice: Más bien es judío el que lo es interiormente, y su circuncisión es la del corazón, que se hace por el Espíritu, y no por un código escrito. Esa persona no recibe alabanzas de los hombres, sino de Dios. Esa descendencia sobrevivió a la destrucción del sistema de cosas judío en 70 de la era común. De hecho, el Israel de Dios aún está con nosotros y se le han unido millones de creyentes de las naciones, los cuales componen una gran muchedumbre que ningún hombre puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Revelación 7:9. Este mundo pronto se enfrentará a la batalla de Armagedón. Revelación 16, 14 y 16 dice: De hecho son mensajes inspirados por demonios y realizan señales, se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aunque será un conflicto de mayor envergadura que la invasión asiria o babilónica de Judá, e incluso que la devastación romana de Judea del año 70 era común, habrá sobrevivientes. Revelación 7:14 dice: Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: Ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es crucial, pues, que todos nosotros tengamos muy bien en cuenta las palabras que Isaías dirigió a Judá. En aquel entonces llevaron a la supervivencia de las personas fieles y hoy en día pueden significar supervivencia para los creyentes.